¿Sabías que existen mafias alrededor del mundo tan poderosas y peligrosas que operan casi sin ser conocidas? Que algunas de estas organizaciones criminales controlan territorios enteros, influyen en economías y políticas, y permanecen ocultas bajo la superficie de la sociedad. En este video, vamos a revelar las top 10 mafias desconocidas alrededor del mundo que probablemente nunca imaginaste que existían. Antes de comenzar, si te interesa descubrir más sobre temas militares, estratégicos y de seguridad global, te invito a suscribirte a la Misión Militar. Aquí encontrarás análisis detallados y contenido que te abrirá los ojos sobre el mundo que nos rodea. Ahora sí, prepárate para un viaje fascinante al lado oculto del crimen organizado, donde conoceremos grupos que desafían la lógica, que operan con códigos secretos y que, a pesar de su sigilo, dejan una huella imborrable en nuestro mundo. Hoy vamos a sumergirnos en un lado oscuro del mundo que muy pocos conocen. Te voy a presentar a 10 mafias que probablemente nunca habías escuchado mencionar. Algunas están en África, otras en Asia, otras en Europa del Este o América del Sur. Cada una tiene una historia única, un método distinto para controlar el poder y una forma particular de mantenerse en la sombra. Algunas usan el terror, otras, el dinero. ¿Sabías que existen mafias alrededor del mundo tan poderosas y peligrosas que operan casi sin ser conocidas? ¿Que algunas de estas organizaciones criminales controlan territorios enteros, influyen en economías y políticas, y permanecen ocultas bajo la superficie de la sociedad? En este video, vamos a revelar las top 10 mafias desconocidas alrededor del mundo que probablemente nunca imaginaste que existían. Antes de comenzar, si te interesa descubrir más sobre temas militares, estratégicos y de seguridad global, te invito a suscribirte al canal Visión Militar. Aquí encontrarás análisis detallados y contenido que te abrirá los ojos sobre el mundo que nos rodea. Ahora sí, prepárate para un viaje fascinante al lado oculto del crimen organizado, donde conoceremos grupos que desafían la lógica, que operan con códigos secretos y que, a pesar de su sigilo, dejan una huella imborrable en nuestro mundo. Hoy vamos a sumergirnos en un lado oscuro del mundo que muy pocos conocen. Te voy a presentar a 10 mafias que probablemente nunca habías escuchado mencionar. Algunas están en África, otras en Asia, otras en Europa del Este o América del Sur. Cada una tiene una historia única, un método distinto para controlar el poder y una forma particular de mantenerse en la sombra. Algunas usan el terror, otras, el dinero, varias, la política, y muchas, simplemente, el silencio. Prepárate para descubrir qué tienen en común, cómo operan, por qué siguen siendo tan efectivas y qué las hace tan difíciles de erradicar. Te prometo que cada una te va a sorprender. Incluso puede que, al terminar el video, empieces a ver ciertas cosas cotidianas con otros ojos. Así que quédate, porque lo que viene no solo es fascinante, también es inquietante. Durante siglos, el subcontinente indio fue hogar de una de las organizaciones criminales más extrañas, temidas y menos comprendidas de la historia, los Tughe. Esta mafia no solo es una de las más antiguas que se conocen, sino también una de las más desconcertantes. Su existencia estuvo envuelta en mitos, supersticiones y rumores, hasta que las investigaciones coloniales británicas del siglo XIX comenzaron a desenterrarla. Pero aquí viene lo inquietante. Hay quienes creen que su legado sigue vivo hoy, disfrazado bajo nuevas formas y nombres. Los Tughe eran, según registros históricos, una hermandad criminal que viajaba de pueblo en la India fingiendo ser peregrinos, comerciantes o artistas. Una vez que ganaban la confianza de los viajeros solitarios o pequeños grupos de familias, los asesinaban brutalmente en rituales dedicados a la diosa Kali. Se estima que llegaron a asesinar a más de 40.000 personas durante su auge, aunque algunas fuentes elevan esa cifra a 100.000. Lo hacían con un método macabro, estrangulamiento con un pañuelo. Los Tughe eran, según registros históricos, una hermandad criminal que viajaba de pueblo en la India fingiendo ser peregrinos, comerciantes o artistas. Una vez que ganaban la confianza de los viajeros solitarios o pequeños grupos de familias, los asesinaban brutalmente en rituales dedicados a la diosa Kali. Se estima que llegaron a asesinar a más de 40.000 personas durante su auge, aunque algunas fuentes elevan esa cifra a 100.000. Lo hacían con un método macabro, estrangulamiento con un pañuelo ceremonial llamado rumal, sin dejar una gota de sangre. Matar sin manchar, una metáfora escalofriante de su modus operandi. Pero lo más fascinante es cómo lograban mantenerse ocultos. Actuaban en silencio, evitaban dejar rastros, y operaban en pequeños grupos que cambiaban constantemente de identidad. Se camuflaban en la cultura local y utilizaban códigos, señales y símbolos para comunicarse entre ellos. Incluso tenían un lenguaje secreto llamado Ramasé, del cual casi no quedan rastros hoy. Esta capacidad para mimetizarse con la sociedad es lo que les permitió operar durante siglos sin ser eliminados.
Fue recién en el siglo XIX cuando los británicos, preocupados por las desapariciones masivas en sus rutas comerciales, comenzaron a investigarlos a fondo. William Sleeman, un oficial colonial, lideró una campaña masiva de arrestos, interrogatorios y ejecuciones. Para 1870, la hermandad Tughee fue oficialmente desmantelada. O eso se creyó. Aquí entra el primer Curiosity Gap. ¿Y si nunca desaparecieron del todo? Existen informes contemporáneos en regiones rurales de India donde se han registrado asesinatos rituales con características similares. Algunos investigadores creen que pequeños grupos descendientes de los Tughee podrían haber mantenido viva la tradición, transformando sus métodos para adaptarse al mundo moderno. Incluso se habla de vínculos con redes de tráfico humano y criminalidad organizada rural. ¿Y si una mafia puede desaparecer del mapa durante más de 150 años, solo para volver bajo otra máscara? Eso nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas otras mafias desaparecidas realmente siguen activas, esperando el momento justo para regresar? Prepárate, porque si esto te pareció inquietante, la siguiente mafia no solo está viva, sino que controla barrios enteros, desde dentro de las cárceles. Cuando hablamos de mafias, muchas veces imaginamos estructuras tradicionales, con códigos de honor, jerarquías formales y un sistema casi corporativo. Pero el Comando Vermelho, o Red Command, como se le conoce internacionalmente, rompe todos esos esquemas. Esta mafia brasileña nació en un lugar donde, en teoría, no debería surgir el crimen, al menos no organizado, una prisión. La historia comienza en la década de los 70, durante la dictadura militar en Brasil. En la prisión de Ilha Grande, uno de los penales más duros del país, se mezclaron presos políticos con delincuentes comunes. En ese ambiente de represión, vigilancia constante y abandono del Estado, surgió algo inesperado, una alianza. La ideología radical de los presos políticos se combinó con el instinto de supervivencia y la brutalidad de los criminales de carrera. De esa mezcla nació el Comando Vermelho, con el lema paz, justicia y libertad, pero con métodos que poco tenían de pacíficos. Lo sorprendente es cómo esta mafia logró crecer más allá de los muros de la prisión. Hoy, el Comando Vermelho controla múltiples favelas en Río de Janeiro y otras ciudades, actuando como un verdadero gobierno paralelo. Imponen leyes, ejecutan castigos, regulan horarios de negocios e incluso entregan ayuda social en barrios donde el Estado está completamente ausente. Sí, leíste bien, hay zonas en Brasil donde esta mafia provee servicios básicos, protege a la comunidad y al mismo tiempo dirige el tráfico de armas, drogas y personas. Uno de los aspectos más peligrosos del Comando Vermelho es su capacidad de adaptación. Se comunican a través de códigos, redes sociales cifradas, y cuentan con una red extensa que opera dentro y fuera de las cárceles. De hecho, muchos de sus líderes siguen manejando la organización desde prisión, dando órdenes por teléfono o por mensajeros que entran y salen sin levantar sospechas. Y aquí viene el dato más desconcertante. Este grupo, que empezó con ideales políticos, terminó convirtiéndose en una de las organizaciones criminales más violentas y estructuradas del continente. Controlan rutas internacionales de tráfico de drogas y han establecido alianzas con otros grupos criminales en países como Paraguay, Bolivia y Colombia. Entonces, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puede una mafia que nació literalmente en una celda llegar a tener más control que el propio gobierno en algunas zonas? ¿Y qué pasa cuando los habitantes ya no ven a los criminales como enemigos, sino como la única estructura que les ofrece seguridad? Y si eso te parece perturbador, espera a conocer la siguiente mafia. No solo mezcla tradición con violencia, sino que además tiene raíces religiosas y un componente político extremadamente peligroso. Mafia 8. Mungiki, Kenia. Cuando una organización criminal se disfraza de movimiento cultural o religioso, puede operar a plena vista durante años sin ser identificada como una amenaza. Ese es el caso de Los Mungiki, un grupo mafioso que ha sido descrito como secta, milicia, grupo religioso, por supuesto, organización criminal. La verdad es que son todo eso, y mucho más. Los Mungiki surgieron en Kenia en los años 80, aunque algunos rastros apuntan a que su semilla ideológica se plantó mucho antes, durante la época colonial. Se presentan como defensores de la identidad Kikuyu, el grupo étnico mayoritario en el país, y promueven un regreso a las tradiciones ancestrales, vestimenta ceremonial, creencias espirituales antiguas y rechazo al cristianismo occidental. Pero esa es solo la fachada. En realidad, los Mungiki han operado durante décadas como una red de extorsión, asesinato y control territorial, especialmente en los barrios marginales de Nairobi y otras zonas urbanas. Controlan el transporte público informal, los conocidos matatus, esas pequeñas vans caóticas pero vitales para la movilidad del país, cobrando cuotas ilegales a conductores, amenazando a quienes no paguen, e incluso asesinando a quienes se niegan a colaborar.
Y aquí está uno de los elementos más perturbadores. Usan el miedo ritualizado como método de control. Se han reportado decapitaciones, mutilaciones y asesinatos con simbología ritual. No por capricho, sino como forma de enviar un mensaje. Nosotros no somos simples criminales, somos los dueños de esta tierra. Esa mezcla entre tradición y violencia es hablar de un casi los ha acusado de ser utilizados por ciertos sectores del poder para ejercer violencia durante elecciones o conflictos sociales. En más de una ocasión, el gobierno ha sido señalado por pactar en secreto con ellos, usándolos como fuerza informal para intimidar o reprimir. A pesar de los esfuerzos por desmantelarlos, con miles de arrestos, ejecuciones extrajudiciales y campañas policiales, los Mungiki siguen activos, aunque más silenciosos. Cambian de nombre, de estrategia, de líderes, pero su influencia persiste. Y ese es el verdadero peligro, que una mafia pueda reinventarse bajo la apariencia de un movimiento cultural o espiritual, camuflándose entre las grietas de una sociedad profundamente fragmentada. Y aquí va la incógnita final. ¿Qué sucede cuando el crimen no se presenta como enemigo, sino como guardián de las tradiciones? Y sí, al defender una identidad cultural, estás protegiendo sin saberlo a una red criminal. La siguiente mafia no necesita rituales ni religión. Opera desde las sombras, pero maneja más dinero que casi cualquier otra en Europa. Es fría, calculadora, y casi nadie fuera de Italia la conoce. Mafia 7. 'Ndrangheta Italia. Cuando se habla de mafias italianas, la mayoría de las personas piensa automáticamente en la Cosa Nostra siciliana. Sus historias han sido llevadas al cine. Sus nombres están grabados en la cultura popular y sus métodos, aunque brutales, son conocidos en todo el mundo. Pero, mientras todos miraban hacia Sicilia, otra mafia creció en silencio, con más dinero, más alcance y menos visibilidad. La 'Ndrangheta, originaria de Calabria, en el sur profundo de Italia. La 'Ndrangheta no busca la fama, y ahí radica su poder. Mientras la Cosa Nostra caía bajo el peso de la exposición mediática y los arrestos masivos, la 'Ndrangheta se mantuvo en las sombras, expandiéndose con discreción y eficacia. Hoy, según diversas agencias europeas de seguridad, controla hasta el 80% del tráfico de cocaína en Europa. No es solo la mafia más rica de Italia. Es, posiblemente, la más poderosa de todo el continente. Su estructura es familiar y hermética. Está compuesta principalmente por clanes familiares, donde los vínculos de sangre son la base de la lealtad. Esto la hace especialmente difícil de infiltrar. No hay outsiders, no hay traiciones públicas. Los códigos de silencio se respetan con una intensidad casi religiosa. Y aunque usan la violencia cuando es necesario, su arma favorita no es la pistola, es la empresa legal. La 'Ndrangheta ha invertido su dinero sucio en restaurantes, constructoras, transporte, energía, bienes raíces, incluso en servicios sanitarios. Todo con fachada legal. Esto les permite lavar grandes sumas de dinero sin levantar sospechas. Y aquí viene un dato clave. Han logrado infiltrarse en las economías de países como Alemania, España, Suiza y Canadá, actuando con absoluta normalidad, comprando propiedades y negociando con empresas legítimas. Durante años, las autoridades subestimaron a esta organización. No aparecía en los titulares, no tenía tiroteos públicos ni atentados llamativos. Pero los números no mienten. Según Europol, la 'Ndrangheta mueve decenas de miles de millones de euros al año, utilizando una red global que conecta América Latina, África y Europa. ¿Y cuál ha sido su conflicto más reciente? La atención mediática. Con el crecimiento de las investigaciones internacionales y algunos testigos protegidos que han comenzado a hablar, la organización ha empezado a ser más visible. Pero su respuesta ha sido la misma de siempre: mutar, adaptarse, esconderse mejor. Cambian nombres de empresas, trasladan fondos, alteran estructuras. Son maestros de la discreción. Y aquí el Curiosity Gap. ¿Cómo puede una organización que opera en más de 40 países, con ganancias multimillonarias, seguir siendo tan desconocida para el público general? ¿Y qué pasaría si muchas de las empresas con las que interactúas tuvieran vínculos invisibles con esta red? Mafia 6. El Triángulo Dorado, Myanmar, Laos y Tailandia. Cuando hablamos de crimen organizado, la mayoría imagina grandes ciudades, grupos armados, mafias tradicionales. Pero hay lugares en el mundo donde el crimen no necesita estructuras visibles ni nombres rimbombantes. Lugares donde la geografía, la corrupción y el abandono han creado un ecosistema perfecto para que las mafias no solo sobrevivan, sino que florezcan. Uno de esos lugares es el famoso y temido Triángulo Dorado, una región que conecta partes de Myanmar,
Laos y Tailandia, y que durante décadas ha sido uno de los mayores centros de producción y tráfico de drogas del planeta. Este triángulo no es una mafia en sí, sino una red de organizaciones criminales transnacionales que operan con un nivel de coordinación impresionante. No tienen un único jefe, ni un logo reconocible. Se trata de una especie de mercado libre del crimen, donde diferentes clanes, milicias, ejércitos y traficantes se reparten el control de cultivos, laboratorios, rutas de transporte y puntos de distribución. El principal producto, históricamente, ha sido la heroína. Pero en los últimos años, el negocio ha girado hacia algo mucho más lucrativo y más difícil de detectar, las metanfetaminas. Las drogas producidas en esta zona, especialmente en Myanmar, terminan distribuyéndose por toda Asia, China, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Australia. Incluso han llegado cargamentos a África y Europa. Lo impresionante es cómo estas mafias logran operar con una eficiencia que parece imposible. Laboratorios móviles escondidos en la selva, rutas de tráfico protegidas por milicias armadas, e incluso vínculos con funcionarios locales y militares corruptos. Muchas veces, los gobiernos locales no solo miran hacia otro lado, también participan del negocio. Un actor central en esta red es el United Wa State Army, un grupo paramilitar étnico que controla una región semiautónoma en el norte de Myanmar. A pesar de estar en una lista de grupos armados ilegales, tienen su propio sistema político, escuelas, hospitales y, según numerosos informes, uno de los laboratorios de metanfetamina más grandes del mundo. Literalmente, una nación mafiosa dentro de un país. Mafia 5. Los Kampae, Corea del Sur. Imaginario popular. Corea del Sur suele estar asociada con avances tecnológicos, K-pop, dramas exitosos, ciudades ultramodernas y una sociedad disciplinada. Pero detrás de esa imagen futurista, existe un lado mucho más oscuro. En las sombras de Seúl, Busan y otras grandes ciudades, opera un tipo de mafia que ha sabido adaptarse a la era digital y al capitalismo moderno. Los Kampae, los gángsters surcoreanos. A diferencia de otras mafias más visibles o tradicionales, los Kampae no suelen aparecer en titulares internacionales ni son tema de películas hollywoodenses. Sin embargo, su influencia en la sociedad surcoreana es profunda. Estos grupos criminales comenzaron a formarse después de la Guerra de Corea, en los años 50 y 60, cuando la pobreza y el caos social generaron un caldo de cultivo para que surgieran bandas organizadas que ofrecían protección a comerciantes y vecinos, a cambio, por supuesto, de sumas de dinero y obediencia. Hoy en día, los Kampae han evolucionado. Su estructura ya no es la de pandilleros con tatuajes visibles o peleas callejeras. Ahora son hombres de negocios, inversores, consultores. Muchos tienen empresas legales que utilizan para lavar dinero o como fachada para otras actividades ilegales. Están presentes en el sector inmobiliario, la construcción, los clubes nocturnos, el juego ilegal y, más recientemente, el entorno digital, incluyendo casinos online, fraude cibernético y apuestas en videojuegos. Una de sus estrategias más rentables ha sido infiltrarse en los PC Banks, los populares cafés de videojuegos en Corea. A través de estos espacios, no solo reclutan jóvenes con talento para los eSports o para tareas informáticas, sino que también promueven el juego ilegal y crean redes de apuestas clandestinas que generan millones. Algunos informes incluso han señalado vínculos entre ciertos equipos profesionales de videojuegos y redes de lavado de dinero manejadas por estos grupos. Mafia 4. Los Zetas México. En el vasto y peligroso mundo del narcotráfico mexicano, muchas organizaciones han ganado notoriedad mundial, pero pocas han alcanzado el nivel de brutalidad y alcance que tienen los Zetas. Esta mafia no solo se dedica al tráfico de drogas, es una máquina de violencia organizada, control territorial y corrupción a una escala alarmante. Los Zetas surgieron a finales de los 90 como un grupo de élite dentro del ejército mexicano. Originalmente, eran soldados y exmilitares que desertaron para convertirse en la fuerza armada de un cartel de drogas. Esta formación militar les dio una ventaja brutal: entrenamiento, disciplina y tácticas que pocos grupos criminales pueden igualar. Lo que los hace únicos y aterradores es su combinación de violencia extrema con una estructura casi paramilitar. Operan con grupos bien entrenados, armados con armas sofisticadas y tecnología de comunicación avanzada. Su estrategia no solo incluye la producción y distribución de narcóticos, sino también el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas y la infiltración en las instituciones gubernamentales y policiales. La violencia que despliegan es aterradora. Los Zetas son conocidos por masacres, decapitaciones, torturas y enfrentamientos armados en plena calle. Sus acciones han dejado miles de muertos, convirtiendo algunas regiones del país en verdaderas zonas de guerra. Pero aquí está el conflicto.
A pesar de su fama y la presión de las fuerzas de seguridad mexicanas, los Zetas han demostrado una capacidad asombrosa para adaptarse. Cuando pierden territorio, se reagrupan y atacan desde otros frentes. Además, han diversificado sus operaciones, controlando rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y extendiendo su influencia a otros países de Centroamérica. Un dato clave es su relación con otras mafias y organizaciones terroristas internacionales. Existen informes que señalan vínculos con grupos en Colombia, y hasta con células extremistas en Medio Oriente, lo que les da un perfil aún más peligroso en el contexto global. Y aquí el Curiosity Gap. ¿Qué pasaría si la violencia y la corrupción generadas por un grupo como los Zetas no solo afectaran a México, sino que fueran parte de una red global de crimen organizado que impacta nuestra vida diaria en formas que ni imaginamos? Mafia 3, de Numbers Gun Sudáfrica. En el corazón de Sudáfrica, detrás de sus paisajes vibrantes y su historia compleja, existe una de las mafias más brutales y menos conocidas del mundo, The Numbers Gang. A diferencia de las mafias tradicionales con jerarquías visibles y símbolos claros, esta organización criminal opera principalmente dentro y fuera de las cárceles sudafricanas, manteniendo un control absoluto sobre la vida en prisión, por extensión, en las calles. El Numbers Gang no es una sola mafia, sino un sistema compuesto por tres grandes clanes, los 26S, 27S y 28S. Cada uno tiene un rol específico y reglas estrictas, que van desde el control del contrabando dentro de las prisiones, hasta el manejo de la violencia y el reclutamiento de nuevos miembros. Lo sorprendente es cómo estas facciones mantienen su poder, no solo con brutalidad, sino con un código que, aunque sangriento, es seguido casi como una ley sagrada. Esta mafia surgió a principios de cuando su poder se fortaleció. Corrupta. Se convirtieron en el terreno ideal para que estos grupos se organizaran y expandieran su influencia hacia las calles. Hoy, sus tentáculos llegan a negocios ilegales como la extorsión, el tráfico de drogas y armas, y el control de barrios enteros en ciudades como Ciudad del Cabo y Johannesburgo. Un dato impactante es que el Numbers Gang es conocido por su brutal sistema de iniciación, que incluye rituales violentos y una estricta lealtad que puede durar toda la vida. Además, la corrupción política y policial en la región ha permitido que estos grupos operen casi sin restricciones, incluso colaborando con oficiales para proteger sus intereses. Pero aquí está la paradoja. Mientras el mundo centra su atención en mafias más visibles, como las mexicanas o italianas, el Numbers Gang controla un sistema criminal que mantiene en jaque a una nación entera, con un nivel de violencia y organización que pocos pueden igualar. Entonces, queda la pregunta inquietante. ¿Cómo puede un sistema criminal tan cerrado y brutal sobrevivir y prosperar durante décadas, incluso frente a la presión internacional y los cambios políticos? ¿Y qué conexiones podrían tener con otras mafias globales, en un mundo cada vez más interconectado? Ahora que hemos conocido a esta mafia oculta, nos queda descubrir dos más, ambas con características que desafían las ideas tradicionales sobre el crimen organizado. Mafia 2, Yamaguchi-gumi, Japón. Cuando pensamos en mafias asiáticas, la imagen que suele venir a la mente es la de los yakuza, los famosos grupos criminales japoneses con sus tatuajes icónicos y códigos de honor estrictos. Entre ellos, destaca una organización fundado en la década de 1910. El Yamaguchi es el crimen más grande de Japón, con miles de miembros y un alcance que va mucho más allá de las fronteras niponas. Su poder radica no solo en la violencia, que utilizan con medida, sino en su habilidad para infiltrarse en negocios legítimos y en la política local. A diferencia de muchas mafias que optan por la confrontación abierta, el Yamaguchi-gumi prefiere la sutileza. La pesca, el entretenimiento, el mercado inmobiliario e incluso la industria financiera. Usan la corrupción, la intimidación silenciosa y el chantaje para mantener su influencia. Pero lo que realmente hace único a este grupo es su relación con la cultura japonesa. Los yakuza se presentan como guardianes de ciertas tradiciones, adoptando códigos de conducta, rituales y símbolos que se remontan a siglos atrás. Esto les da una especie de licencia social en ciertas comunidades, y son vistos tanto con temor como con respeto. Sin embargo, esta fachada cultural oculta un mundo de violencia, explotación y crimen organizado. El Yamaguchi-gumi está involucrado en tráfico de drogas, prostitución forzada, extorsión a negocios pequeños y grandes, y lavado de dinero a través de empresas fachada.
El conflicto principal con esta mafia es la creciente presión del gobierno japonés para desmantelar sus operaciones. Las nuevas leyes anti-yakuza, combinadas con campañas mediáticas, han provocado divisiones internas y una reducción en sus números. Pero esta presión también los ha hecho más sigilosos, migrando a actividades digitales como el fraude online y la manipulación de mercados. Y aquí la pregunta que deja un misterio. ¿Cómo es posible que una organización con tanto poder y alcance siga operando prácticamente a la vista de todos, sin que la sociedad japonesa pierda completamente su respeto por ellos? ¿Y qué secretos esconden detrás de ese equilibrio entre tradición y crimen? Ahora, solo queda una mafia más en nuestra lista. Una que pocos conocen pero que ha tenido un impacto profundo y duradero en una de las regiones más conflictivas del mundo. Mafia 1. Los Boryuve Sakone, Rusia. Cuando pensamos en mafias europeas, muchos recuerdan a la Cosa Nostra o a los carteles latinoamericanos, pero pocos saben que una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas proviene de Rusia, los Boryuve Sakone, o ladrones en la ley. Este grupo, nacido en los años 30 en los confines del sistema penitenciario soviético, ha sobrevivido décadas de represión, guerras y cambios políticos, para convertirse en un pilar fundamental del crimen organizado en Europa del Este y más allá. Los Bori no son simplemente mafiosos, son una hermandad con un código estricto que regula su vida, sus lealtades y su forma de actuar. Este código, casi religioso, prohíbe la cooperación con las autoridades y exige lealtad absoluta al grupo. El símbolo de un Bor es su tatuaje, que refleja su rango y experiencia, y es una marca de honor dentro de su mundo. A diferencia de otras mafias que se fragmentan, los Boris se caracterizan por mantener una estructura jerárquica fuerte y cohesionada, con líderes que ejercen poder a través del respeto más que del miedo. Este sistema les ha permitido extender su influencia a negocios legales e ilegales, tráfico de armas, robo de petróleo, extorsión, contrabando, lavado de dinero y, más recientemente, delitos cibernéticos. Durante la caída de la Unión Soviética, los Bori aprovecharon el caos político y económico para infiltrarse en las nuevas instituciones y privatizaciones. Su influencia llegó a sectores clave como la energía, el transporte y la banca, lo que les permitió acumular enormes fortunas y consolidar un imperio casi impenetrable. Pero este poder no está exento de conflictos. En la Rusia actual, enfrentan presiones tanto del gobierno como de nuevas generaciones criminales que desafían el orden tradicional. Sin embargo, su capacidad para adaptarse y reinventarse los mantiene como una fuerza imparable. Y aquí la recompensa que cierra nuestro viaje. Conocer a los Boryuve Sakone nos ayuda a entender que las mafias no son solo grupos violentos, sino organizaciones complejas que evolucionan con el tiempo, influyen en la economía global. En muchos casos, están más cerca de nuestra vida cotidiana de lo que imaginamos. Así que la próxima vez que escuches sobre mafias, recuerda que detrás de los titulares, existen mundos ocultos que moldean, en silencio, parte de nuestro mundo. Después de descubrir el mundo secreto de los Boryuve Sakone y recorrer junto a ellos las sombras de mafias poco conocidas pero poderosas, es claro que estas organizaciones no solo mueven dinero o ejercen violencia, moldean la historia, influyen en economías enteras, en muchas ocasiones, actúan justo frente a nosotros sin que nos demos cuenta. Conocerlas no es solo un ejercicio de curiosidad, sino una manera de entender mejor el mundo en el que vivimos y las fuerzas invisibles que afectan nuestra seguridad y bienestar. Si te apasionan estos temas y quieres seguir explorando historias reales, análisis profundos y secretos del ámbito militar y estratégico, te invito a suscribirte al canal Visión Militar. Aquí encontrarás contenido que te hará ver el mundo con otros ojos, con rigor y detalle. No olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos y dejar en los comentarios cuál de estas mafias te sorprendió más o qué otro tema quisieras que abordemos. Gracias por acompañarnos en este viaje al lado oculto del crimen organizado. Nos vemos en el próximo video de Visión Militar.